Gracias por escuchar Verdad en la Red. El video que vamos a presentarles es la homilía de un sacerdote de habla inglesa, la cual hemos traducido. Es una homilía sumamente importante y esclarecedora con respecto a las declaraciones que dio el Papa Francisco hace algunas semanas cuando regresaba de su viaje de México. Este sacerdote es uno de los pocos que habla claro y dice la verdad. Bendecidos aquellos feligreses que están bajo su custodia. Y la homilía comienza así: que tu sí sea sí y tu no sea no. Hablando sobre la anticoncepción, encuestas en Norteamérica muestran que el 95% de los católicos modernos, entre comillas, no siguen las enseñanzas de la Iglesia Católica, y los que la siguen muchas veces no saben o no pueden defender lo que ella nos indica. Este sermón es esclarecedor, triste pero necesario. Necesario porque hace unas pocas semanas, como habrán escuchado en las noticias, el Papa Francisco tocó el tema en una entrevista que le hicieron en el avión cuando regresaba de su viaje de México a Roma. Los reporteros le preguntaron sobre la posibilidad de usar anticonceptivos o condones con respecto a esta epidemia que hay con el virus Zika. Igual a la pregunta que le hicieron el año pasado acerca del SIDA cuando volvió de su viaje de África. Y en una confusa respuesta, el Papa dijo que él pensaba que los anticonceptivos en estos casos podrían ser usados. Y el portavoz del Vaticano confirmó que la respuesta en los medios de comunicación era correcta, que no había ambigüedad entre lo dicho por el Papa y los medios de comunicación. El Papa dijo que los condones podrían usarse en el caso del Zika. Este sacerdote continúa su homilía diciendo: como sacerdote es mi deber aferrarme a las leyes de la Iglesia Católica, las enseñanzas de la verdad, me cueste lo que me cueste. Me duele profundamente decirles que el Papa Francisco ha contradecido la doctrina de la Iglesia Católica. Y lo repito, el Papa ha contradicho la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que ni siquiera con riesgo de muerte o riesgo potencial de defectos al momento del nacimiento se pueden justificar los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque la anticoncepción es intrínsecamente mala, un acto diabólico, y los actos diabólicos jamás se pueden justificar bajo ninguna circunstancia. Y el Padre nos continúa diciendo que esté bien claro. San Pablo dijo en Romanos 3:7, pues si la veracidad de Dios con ocasión de mi mentira redundó para gloria suya, ¿por qué yo soy todavía considerado pecador? En otras palabras, nunca se puede justificar un acto diabólico para obtener de éste un bien mayor. El fin de una acción nunca puede justificar los medios. Tanto los medios como el fin que se quiere obtener tienen que confrontar las leyes de la moralidad. La anticoncepción es un pecado grave y esto nunca cambiará. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. El mismo Cristo hace referencia a esto y a la mentalidad anticonceptiva que prevalece hoy en día. Y esto fue durante la agonía de su pasión. Recuerden a nuestro Señor cuando se les aproximó a las mujeres que lloraban por el gran sufrimiento, y Él les dijo:
hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Nuestro Señor predijo nuestra era de anticoncepción. Claro, Él es Dios. La anticoncepción fue usada también en el pasado, hace 2000 y tantos años atrás. Pero si miramos en la historia de la humanidad, nunca se ha visto una era en que la anticoncepción fuese tan extendida globalmente como en nuestra era. Nunca antes se había visto que el hecho de tener niños se considere una carga. Más bien antes se consideraba una bendición. En el año 1968, en la encíclica Humane Vitae, el Papa Pablo VI confirmó la enseñanza constante e invariable de la Iglesia por la materia grave que es la anticoncepción. Él nos afirma que el uso de anticonceptivos es un pecado grave. En otras palabras, es un pecado mortal. En el párrafo 14 dice, la anticoncepción nunca puede ser justificada porque es intrínsecamente mala. Esto quiere decir que en su naturaleza es mala, es diabólica. Pero Él no solamente nos dice que es malo, sino el por qué es malo. Él nos suministra el suficiente terreno intelectual para explicarnos por qué es malo, de manera que podamos comprender por qué la Iglesia nos enseña esto. La encíclica nos da los hechos que Cristo le dio a su Iglesia. El derecho a hacer juicios morales. La Iglesia es Vox Dei, la voz de Dios en estas materias. La Iglesia juzga asuntos morales y aquellos referentes relacionados a la ley natural. La ley natural es la expresión de la eterna ley de Dios, voluntad de Dios, en el corazón del hombre. La ley natural nos guía y dirige de manera que podamos actuar de acuerdo a nuestra naturaleza. En otras palabras, Dios nos creó, nos hizo de cierta manera y podemos ver cuál fue su intención. ¿Cómo deberíamos comportarnos basado en la forma como Él nos hizo? Dios nos dotó de ciertas facultades. Una facultad es la capacidad que tenemos de hacer algo. Por ejemplo, Dios nos dio la facultad del intelecto, de la razón, de manera que podamos comprender las cosas que vemos. Esta intención de Dios, cuando nos hizo, es la ley natural que está plasmada en nuestra naturaleza. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de la anticoncepción? Bueno, Dios diseñó la facultad generativa. Esto es la facultad que le permite a la gente tener hijos. Él la diseñó con dos componentes inseparables. Estos dos componentes son el unitivo y el procreativo. Si separas estos dos aspectos o componentes del acto generativo, llamado también conyugal, entonces se va en contra de la voluntad de Dios, de nuestro Creador. De manera que estos dos componentes, el componente unitivo, que es el acto conyugal, el acto que por su naturaleza conlleva a la intención de unir a un hombre y a una mujer en una sola carne, y el componente procreativo, que implica que la misma naturaleza del acto conyugal es fundamentalmente ordenado hacia la procreación, es decir, tener hijos. Los ángeles no tienen cuerpos,
no tienen sexo. Ellos no tienen relaciones conyugales para nada. Dios creó a los ángeles directamente. Con los hombres, sin embargo, la intención de Dios fue que se reprodujesen por medio del acto conyugal, por supuesto, después del matrimonio. Es importante comprender que estos dos componentes, el unitivo y el procreativo, son inseparables. Con eso en mente podemos ver por qué ciertos actos son condenados por la Iglesia. Por ejemplo, la masturbación, porque este acto no es unitivo en absoluto. Fertilización in vitro, bebés probeta, también rompe esta unión inseparable entre lo unitivo y lo procreativo. Inseminación artificial es condenada porque está también separado el aspecto unitivo del aspecto procreativo. Todos estos actos son condenados porque ellos objetivamente son mortalmente pecaminosos. La Iglesia también nos enseña que no se puede esterilizar. No vasectomías, no ligación de trompas, no condones o diafragmas o cualquier método de barrera. Aquí se tendría el elemento unitivo, pero no el procreativo. En otras palabras, no puedes hacer uso del acto conyugal si intencionalmente no está abierto a la posibilidad de tener hijos. No se puede usar la píldora anticonceptiva. Razones. No solamente hace que la mujer no ovule, sino que también actúa como un abortifaciente que causa abortos, cambiando las paredes del útero de manera que sean incapaces de alojar a la nueva vida, produciendo una menstruación artificial que desprende la vida que ha sido implantada en la pared del útero. La píldora, de una manera indirecta, es un método abortivo, es criminal. Algunas mujeres toman la píldora por razones médicas, pero no se puede ser sexualmente activa cuando se tenga que tomar. El resultado de esta mentalidad anticonceptiva es la plaga del aborto. Estas dos están ligadas. Es por esto que las campañas que apoyan los protestantes para provida son deficientes, porque su apoyo no comprende la relación que hay entre aborto y anticoncepción. El aborto es la consecuencia lógica de los anticonceptivos. Si una pareja hace todo lo posible para tener relaciones sexuales y no tener hijos, entonces, ¿qué pasa cuando los anticonceptivos fracasan? Cuando una mujer se embaraza en contra de su plan, es tentada a hacerse un aborto. Es una progresión lógica, pero trágica. Y el próximo paso después del aborto o infanticidio en el vientre es el infanticidio fuera de este. Y no vemos en las noticias muchos casos de mujeres jóvenes arrojando a sus bebés en los basureros. En ambos casos es homicidio. El lugar dentro o fuera del vientre es irrelevante. Algunos proaborcionistas tratan de aferrarse a la noción de que aquellos en el vientre no son personas, pero aquellos fuera de él sí lo son. Como si aquellos en el vientre fuesen de una naturaleza diferente o esencialmente diferentes a los bebés que están fuera del mismo. Esto es completamente falso. Esto no es algo ni siquiera lógico o racional. Esto es una locura. Otra consecuencia de la mentalidad anticonceptiva es la mentalidad homosexual. Si estudiáramos la historia, veríamos que cualquier sociedad que se vuelve anticonceptiva, allí también surge la homosexualidad. De nuevo hay una conexión. Las dos formas de sexualidad excluyen la posibilidad de la vida.
son un desorden y pecados mortales. La homosexualidad es contra la naturaleza. Santa Catalina de Siena, la mística del siglo XIV, dijo que nuestro Señor le habló diciéndole que el malévolo vicio contra la naturaleza, refiriéndose a la sodomía, no solamente le daba náuseas a nuestro Señor Jesús, sino que hasta los mismos demonios les disgustaba el pecado, no porque era un pecado maligno, sino porque ellos, también reteniendo su naturaleza angelical, les repulsaba ver un pecado tan grave y depravado. Y entonces, después de tentar al pecador, ellos huían de su presencia. Hasta los demonios sienten asco por esto. Y nos dicen a nosotros que tenemos que celebrarlo. Finalmente, hay dos métodos de posponer embarazo, los cuales sí sirven según la ley natural y han sido reconocidos por la Iglesia como moralmente lícitos. El primer método es planificación natural de la familia. Claro, se debe utilizar en situaciones extraordinarias con razones graves para distanciar embarazos, no prevenir embarazos por nuestro placer, como muchos católicos modernos hacen, teniendo 2 niños y después usan la planificación natural. Abusar de este método es un anticonceptivo, entre comillas, al estilo católico, y no se puede usar así. El segundo método es la abstinencia. Es moralmente y espiritualmente saludable para los casados con acuerdo mutuo. Claro, abstenerse del acto conyugal no solamente para distanciar embarazos, sino también para ganar la disciplina sobre el cuerpo y desterrar el egoísmo. Como ya saben, la vida matrimonial requiere sacrificio, requiere que uno no sea egoísta. Abstinencia edifica nuestra templanza y desinterés en nuestro egoísmo. La abstinencia se opone al egoísmo. Entonces, recemos para estar abiertos a la vida. Recemos que no nos fijemos en el placer como el último fin. Cuando el placer, incluyendo el placer sexual, se convierte en el último fin, entonces eventualmente llegaremos a considerar cualquier cosa aceptable, incluyendo la homosexualidad. Hasta la mayoría de los católicos, como sugieren las estadísticas en Estados Unidos, consideran la homosexualidad como un estilo de vida aceptable. Dios mío, ayúdanos. Recemos frecuentemente la letanía de los santos. Una de las peticiones que se reza le pide al Señor que nos libere del espíritu de fornicación. A spiritu fornicationis libera nos domine. Nuestra sociedad hoy está poseída con este espíritu de fornicación. Para comprobárselos, vayan a cualquier centro comercial o prendan la televisión o la computadora. Eviten este espíritu. Lean Castica Nubis por el Papa Pío XI. Leen Humane Vitae por el Papa Pablo VI. Eviten los anticonceptivos y todos los males de la mentalidad anticonceptiva. Escuchen y obedezcan la advertencia dada por los pontífices supremos. Así, el apreciado sacerdote se despide dando la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.